Durante el primer programa de Tecnología Verde, descubrimos una parte de cómo vivir en armonía con el medio ambiente, optimizando los recursos y teniendo un uso responsable de todos los desechos que producimos, demostrando que es posible vivir en la ciudad de una manera consciente, a lo cual el arquitecto Alfredo Maúl le llama ecología urbana. Pero ¿cómo podemos sostener este estilo de vida por la noche? Hoy, en la segunda parte de Tecnología Verde, conocemos cómo funciona de noche este laboratorio viviente. Además, cómo retornar a la naturaleza los desechos orgánicos y cómo utilizar los desechos no orgánicos para decoración de ambientes. Un principio en el que mi persona trabaja mucho y trabaja mucho por experiencia propia, investigación en diferentes lugares, es el agua. Yo le digo que es el oro líquido y es más que el petróleo, en el futuro va a ser el agua. Ese es un tanque de agua de recolección, de agua de lluvia, que me puede dar el agua para sobrevivir 15, 20 días, hasta un mes, si yo fuera mucho más racional con el consumo de esta agua. Y es una manera de invitar el agua de la lluvia a quedarse aquí unos días y poderla usar para regar mi jardín o para utilizarla en una manera de reserva. Aquí ven puertas que tienen más de 100 años, son puertas de caoba guatemalteca, de cedro caoba guatemalteca, que tenía guardadas desde hace una década y que se convirtieron en la mesa de mi oficina, de mi escritorio. Esto es parte de reciclar algo que un carpintero hizo hace 100 años con maderas que ya están habiendo cada vez pocas, y no parando en una chimenea quemándose, sino dándoles un uso posterior en otra fuente que es una mesa, antes fueron una puerta. Esta librera que ustedes miran, que se mira un poco torcida y orgánica, está hecha de un producto de este país al que le tengo muchísima devoción y confío en él 100% en su impacto ecológico, económico, social, cultural, y es el café. Estas son plantaciones de café que se podan todos los años para regenerar los cultivos, las plantaciones, y sale una madera de 8 o 10 años de crecimiento de muy buena calidad, que yo lo estoy implementando aquí para hacer un mueble, una librera en este caso, o una división de espacios en ese otro. Y es invitando a esa leña que a veces se pudre en los bosques o a veces se utiliza como energía para las estufas de la gente en el área rural. Y una armonía, aquí utilizo una silla como una que vimos en el otro lado, pero como una pantalla para reflejar la luz, utilizar vidrios para expandir la luz. Algo muy importante de un hogar ecológico es, y lo hablamos hace unos momentos, lo que entra debería de salir igual o mejor, que a veces es muy difícil, pero por lo menos en el mismo estado posible en el que entró. Entonces todos los productos que yo utilizo de limpieza, jabones, cosas para el baño, son productos biodegradables que están hechos para armonizar con el agua y que se biodegraden en el contacto ya hacia su proceso de saneamiento. Pero otra cosa en la que estoy trabajando con una empresa local, y es parte de mi contribución a este país, es en las primeras bolsas oxo biodegradables que se están produciendo en Guatemala. Aquí hay mucha tecnología de punta en articular una descomposición de los polímeros y hacer que una bolsa, en lugar de tardarse 400 años en degradarse, se tarde entre 6 meses a 5 años. Y solo es incrementando más o menos un 5 a 10% de su valor actual. Pero luego está otra cosa muy importante, que es la basura tecnológica regresa a la industria, la basura orgánica regresa a la naturaleza. Esto es un recipiente de compostaje o de la basura orgánica. Se almacena acá y luego se extrae hacia el jardín afuera para producir el abono y la tierra orgánica. Esto es poca tecnología, pero es tecnología natural en la mejor manera que podemos conocer, porque es acelerar el proceso de descomposición orgánica para producir humus y producir tierra. La naturaleza se tarda cientos de años. Nosotros con este principio lo podemos hacer en meses, pero es parte de lo que tenemos que empezar a hacer para no perder todas las cualidades que existen en la naturaleza. La creatividad nos hace personas muy eficientes, pero hacer un buen uso de la tecnología nos ayudará aún más. De la mano con la eficiencia en el trabajo, la tecnología nos brinda la comodidad de poder acoplarse a nuestras necesidades.
Box. Hoy conoceremos cómo trabajar más organizados en Macintosh con Exposé. Exposé es un sistema disponible en macOS X Leopard con el que podemos configurar atajos de mouse y teclado para observar nuestra pantalla de una forma más organizada. Exposé lo encontramos en las preferencias del sistema. Aquí observamos una pantalla con 4 esquinas que es hacia donde podemos mover el mouse para que se ejecute una función específica. Por ejemplo, seleccionaremos visualizar el escritorio al mover el mouse en la esquina superior derecha. Visualizar todas las ventanas en la esquina inferior derecha. Y ventanas de aplicaciones en la esquina inferior izquierda. En la parte inferior podemos observar los atajos con las teclas de función. Ya que configuramos las esquinas, podemos mover el mouse y esta simplemente se ejecuta. El conocer estos atajos tan sencillos nos convierte en usuarios más eficientes. Y recuerda que puedes visitarnos en maravillastecnológicas.com, donde puedes ver estos útiles consejos de nuevo. Continuamos. Lo que estamos viendo aquí es una colección, o sea, son bombillas que acabo de quitar de la casa que funcionan acá, algunas, otras no. Pero por ejemplo aquí están viendo una bombilla tradicional incandescente de 100 watts y su complemento en una bombilla compacto fluorescente que está encapsulada en un vidrio para no tener el serpentín típico que se mira o los tubos con el gas. Esta bombilla consume 7 watts y esta 100 watts, producen casi la misma luz, pero luego nos pasamos a esta otra tecnología, básicamente la misma forma. Esta consume 3 watts, entonces vamos de 3 a 7 a 100. Aquí hay más luz que calor y aquí hay más calor que luz. Muy ineficiente, el 90% de la energía acá se pierde en calor, el 90% de la energía en esas otras 60 y 90 se transfiere a luz. Eso es el futuro. En Europa estas ya salieron de circulación, ya no las pueden vender. Están pasándose a estas dos tecnologías. En los próximos 10-15 años yo estimo que vamos a estar llegando más a esta. Va a ser más barata y más accesible. Ahorita es muy cara la tecnología, pero cada día baja de precio y cada día hay unas revoluciones en cómo procesar la luz en diodos que ya tienen más de 40 años de existir desde que se inventaron. Y ahora les voy a hacer más o menos la misma explicación con esta otra tecnología. Esta es una bombilla halógena o dicroica. Esta es de 50 watts que produce igual el 90% de su energía transferida es en calor, pero ahora luego les puedo enseñar esta diferencia. Esto es un LED de última tecnología, esto casi que no existe en Guatemala. Son chips emisores de luz, es un LED de 12 voltios que consume 3 watts, que casi que me equivale la misma luz que esta con 3 watts de consumo. Esta bombilla tiene un rendimiento impresionante. Esta dura 1000 horas, tecnológicamente 1000 horas de consumo. Esta puede llegar a durar hasta 50.000 horas. O sea, ya hay tecnología, esta es otra versión de LEDs que reemplazan a esta. Ya hay proyectos, ya hay empresas en Guatemala que están importando esto, que lo están utilizando. Y es parte del cambio tecnológico que va a llegar a la iluminación de nuestros hogares y nuestras oficinas. Y hay que empezar a experimentar con ello. Y la manera más fácil que yo recomiendo hoy es pasarse a esto. Esto da la cantidad de luz, consume muy pocos watts y no es exageradamente cara en el mercado. Ya hay en muchos dispositivos, muchos conectores, muchos tamaños, muchísima oferta en el mercado a precios razonables que pueden hacer que el consumo energético baje en los hogares de los televidentes. Al volver, ¿de qué manera podemos devolver a la naturaleza los desechos orgánicos sin que se mezclen o se contaminen con otros elementos tóxicos? ¿Cómo tener ahorro de energía y qué opciones tenemos en el mercado? Además, descubra cómo ganar tiempo y abrir distintas aplicaciones con un método más rápido, aquí en Maravillas Tecnológicas.